Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Autoridades establecen las causas del fatal accidente de tránsito en Texas que dejó 10 migrantes muertos. Estados Unidos exigirá vacuna a los extranjeros que quieran ingresar a su territorio. Además, la Casa Blanca reactiva los ingresos por razones humanitarias a través de la frontera sur y no toca a fondo la debacle de la economía venezolana. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Yasmín López. Con inmigrantes indocumentados iba sobrecargado el vehículo que se accidentó en las últimas horas en una carretera del sur de Texas. Al menos 10 personas murieron y una veintena más resultó herida en la tragedia. Las autoridades ya establecieron las causas del siniestro, por eso nos vamos con nuestro compañero Arnaldo Rojas, quien nos tiene lo más reciente. Arnaldo, ¿qué han dicho las autoridades? Hola, también buenas tardes. Bueno, las autoridades consulares de México informaron esta tarde de que 3 ciudadanos mexicanos forman parte de la lista de las 10 víctimas mortales de este incidente. La identidad del resto de los involucrados continúa pendiente en tanto finaliza el proceso de notificar a las familias correspondientes. A metales retorcidos se redujo la camioneta que, según las autoridades tejanas, se desplazaba a exceso de velocidad y sobrecargada de inmigrantes indocumentados por una carretera de Encino, Texas, a unos 80 kilómetros al norte de McAllen. Según las investigaciones, el conductor del vehículo perdió el control del volante y se accidentó, provocando la muerte de al menos 10 personas y heridas a 19 más. Estaban viajando en el carril derecho aquí en la autopista 281 en dirección norte e intentaron girar a la derecha en la carretera FM aquí y ni siquiera cruzaron al carril de giro. Viajaban a una gran velocidad tratando de maniobrar esa curva y chocaron contra un poste de metal. De acuerdo con las autoridades, la van, que no era perseguida por ningún cuerpo de seguridad, tenía capacidad para unos 15 pasajeros y al momento del accidente transportaba a cerca de 25 personas. Por lo pronto se desconoce a dónde se dirigían. Se informó además que el conductor de la camioneta se encuentra entre las víctimas mortales. Los heridos fueron transportados en ambulancias aéreas y terrestres a varios hospitales de la zona con heridas que fluctúan de leves a graves, precisaron los oficiales. En la región abundan las casas de seguridad y en los últimos meses las autoridades fronterizas han reportado un aumento de más del 500% en el número de escondites de inmigrantes indocumentados descubiertos por las autoridades. Son millones de dólares que el cartel gana solamente por el contrabando de humanos. Según estimados de la patrulla fronteriza, unos 25 millones de dólares cada semana. Otro accidente cobró la vida de 13 inmigrantes indocumentados en carreteras de California, convirtiéndose así en el accidente más mortal en lo que va de este 2021. Yasmín. Arnaldo, gracias por el reporte. Estados Unidos mantiene cerradas sus fronteras, pero está considerando reabrirlas para algunos países. Eso sí, con algunas restricciones. La Casa Blanca adelantó que evalúa la posibilidad de exigir que quienes entren al país estén completamente vacunados. Jorge Agobián, ¿qué ha dicho la administración Biden? Yasmín, aseguran que la medida de restricción a estos viajes se debe a la variante Delta, su peligroso y rápido avance, no solo en Estados Unidos, sino en otros países del mundo. Sin embargo, hay una luz al final del túnel para los viajeros de más de una docena de países. La razón, y dicen los funcionarios, nos lo indicaron el día de hoy, que esta medida se levantará cuando lo indique la ciencia. Eso fue lo que nos dijo y aquí lo comparto con ustedes. Estados Unidos estudia la posibilidad de recibir a viajeros internacionales, solo que no por ahora. Estados Unidos mantendrá las restricciones de viaje por ahora. Sin embargo, la Casa Blanca asegura que se encuentra discutiendo los nuevos protocolos, entre ellos que los viajeros presenten prueba de vacunación plena contra COVID,
al llegar al país. Un equipo interinstitucional está desarrollando actualmente políticas y estaremos listos cuando sea el momento adecuado para considerar la reapertura de viajes. Todavía se está trabajando en políticas, pero los extranjeros que viajan a los Estados Unidos podrían necesitar algún tipo de requisito de vacuna. Hasta ahora las restricciones están impuestas sobre una veintena de países europeos, así como Reino Unido, Brasil, China, Sudáfrica e India. Actualmente la variante del virus es responsable del 93% de los casos de COVID-19, que han tenido un preocupante repunte en las últimas semanas. Aún así, nacionales de otros países con altos niveles de contagio y baja vacunación no han sido afectados por la restricción. La administración de Joe Biden se enfrenta a la presión de gobiernos aliados afectados, así como la industria aeronáutica y del turismo. Todos han pedido levantar la restricción a países con bajos niveles de contagio. Mientras tanto, países como Reino Unido y Canadá han anunciado que abrirán sus puertas a los viajeros estadounidenses y al mundo, eso sí, que tengan una prueba de vacunación. Yasmin. Jorge, gracias. Continuaremos atentos al desarrollo de esta información. Bien, y el mundo rompió un nuevo récord de casos de COVID-19. Más de 200 millones de infecciones reporta la Universidad Johns Hopkins este jueves. Después de Estados Unidos, India y Brasil son los países con mayor número de afectados. México también está haciendo noticia al registrar más de 20,000 casos en menos de 24 horas. Las autoridades insisten en que la vacunación es el método más efectivo para combatir la enfermedad y contrarrestar también nuevas variantes. En Guatemala, las vacunas donadas por Estados Unidos han acelerado el proceso de inmunización en ese país, pero como nos informa Eugenia Sagastume, los niveles de inmunización siguen siendo bajos. Como un país socio y amigo de Guatemala, es nuestro deseo brindar a los guatemaltecos la posibilidad de vacunarse. Con estas palabras, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala hizo entrega al país de 3 millones de vacunas Moderna el pasado 20 de julio. Esta fue la segunda donación de Washington a Guatemala, sumando 4.500.000 dosis y dando un respiro al avance de la inmunización, que se ha visto complicada por la lentitud en el envío de vacunas rusas. Según información del Ministerio de Salud, del total de vacunas recibidas desde Estados Unidos, se han suministrado 684,000 de primera dosis y 2.588 guatemaltecos ya recibieron la segunda aplicación, por lo cual resta la aplicación de 3.8 millones de dosis disponibles. Los considerados grupos vulnerables, entre ellos los maestros, han sido priorizados para recibir las 2 dosis, considerando la posibilidad del retorno a clases presenciales. En todo el país tenemos vacuna Moderna. Se está vacunando tanto al magisterio como a poblaciones vulnerables. En el ámbito centroamericano, Guatemala está en el penúltimo lugar en el proceso de vacunación, pues apenas 2.025.000 personas han recibido una dosis de más de 10 millones de personas que requieren con urgencia la inmunización. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Se reactivaron los ingresos por razones humanitarias a través de la frontera sur, a pesar de que el sistema regular sigue suspendido desde la era Trump. Este mecanismo alternativo representa un alivio para miles de migrantes varados por meses del lado de México. Vicente Calderón con el informe. Freddy ha estado en el campamento de solicitantes de asilo en Tijuana desde su creación. Desde el 19 de febrero, desde que se unió, digamos, al campamento, desde ese momento estoy aquí. El asentamiento irregular sigue ahí, 5 meses después y frente a la garita cerrada de El Chaparral. Muchos de los huéspedes originales lograron cruzar la frontera para pedir protección de Estados Unidos, a pesar de que el sistema regular para refugiados sigue suspendido desde el gobierno de Trump. Se abrió una puertita que es para personas que están en una situación de riesgo. Este perdón humanitario es la única alternativa que tienen muchos para acceder a Estados Unidos. Miles han cruzado desde abril, cuando la Unión Americana de Libertades Civiles interpuso una demanda contra la administración de Joe Biden. Al otro lado, Organización Defensora de los Migrantes procesó unas 2,000 solicitudes, la mayoría de familias completas, pero tiene otras 17,000 pendientes.
Un centenar de organizaciones comunitarias colaboran en la identificación de casos prioritarios a través de una encuesta. Se evalúan los casos, se hace esta solicitud, ¿no?, al gobierno de Estados Unidos y ellos responden si las familias son admitidas. En la garita de San Isidro habían suspendido temporalmente estos trámites, argumentando que la demanda excedió su capacidad. Desde la primera caravana, esperando una oportunidad para poder cruzar con mi familia para el otro lado. Esta semana ya reanudaron las audiciones y todos los días llega más gente buscando la misma oportunidad. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Se debilita el apoyo político para el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en medio del escándalo por las múltiples denuncias de acoso sexual en su contra. Desde su propio partido, el líder del comité judicial anunció que la investigación que adelanta en contra del gobernador está en su fase final. Celia Mendoza está en Nueva York con todos los detalles. Celia, adelante con la información. Gracias, Yasmín. Así es, el gobernador Andrew Cuomo, a pesar de haber negado las acusaciones en su contra esta semana, enfrenta la posibilidad de un juicio político en su contra. Esto después, desde que hace ya por lo menos más de 2 meses se iniciaron una investigación en su contra en la que se están investigando otras acusaciones que tienen que ver con las cifras en torno a los centros para adultos mayores y cifras que fueron manejadas durante el COVID-19. Sin embargo, esta nueva acusación y los resultados de la investigación de la fiscal ha llevado a que el próximo 13 de agosto sea la fecha límite para que entregue más evidencia antes de que ellos oficialmente puedan lanzar este juicio político. Yasmín. Celia, muchas gracias por este reporte. Bien, y pasamos a otra información. Una nueva conversión tendrá el bolívar en Venezuela. Así lo anunció este jueves el Banco Central de ese país, informando que a partir de octubre se dará paso al llamado bolívar digital. Álvaro Algarra con el reporte. El Banco Central de Venezuela determinó que cualquier importe que esté expresado en moneda nacional tendrá que ser dividido entre 1 millón para la nueva nomenclatura. Esta medida para el economista José Guerra es simplemente un maquillaje contable. Esto es un maquillaje contable porque sencillamente los métodos de cómputo, de albergar datos de los computadores de los negocios, comercios, bancos, industrias estaban colapsados, ya no podían trabajar con la cantidad de ceros. Ángel Alvarado, integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas, recordó que con esta reconversión, desde que se inició el chavismo en el poder, se le han quitado 14 ceros a la moneda y ninguna de estas medidas ha logrado solucionar el problema de fondo. ¿Cómo se resuelve la hiperinflación? Bueno, por ejemplo, accediendo a los derechos especiales de giro que ha asignado el Fondo Monetario Internacional para Venezuela, $5.000 millones a las cuales no se puede acceder porque no hay un gobierno legítimamente reconocido internacionalmente. Tras varios intentos fallidos, los ciudadanos consultados por La Voz de América tampoco creen en la efectividad de la medida. No, chicos, eso es todo contraproducente. Eso no va a mejorar absolutamente nada. Ah, bueno, ¿cuántas veces no la han cambiado ya? Pues? Eso no va a cambiar nada. Los precios van a seguir subiendo y el dólar también. El ente emisor destacó que el tipo de cambio de referencia seguirá siendo el que determine el sistema de mercado cambiario venezolano. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Congresistas estadounidenses siguen presionando al gobierno Biden por medidas más fuertes contra el gobierno cubano. Este jueves en Miami, el jefe de la bancada republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, reiteró su desacuerdo con la política de la Casa Blanca. Kevin McCarthy, jefe de la bancada republicana en la Cámara de Representantes, reclamó desde Miami al presidente Joe Biden acciones más contundentes tras las manifestaciones ocurridas el mes pasado en Cuba. Si quiere ser el líder del mundo libre, hay muchas acciones que puede hacer. Puede crear mayores sanciones, puede generar internet para que llegue allí. Estados Unidos es la casa de Silicon Valley. No hay problema que no podamos solucionar. Y sobre todo si se trata de la idea de dar libertad de expresión a las personas. Hay muchas más acciones que tomar. Queremos que el presidente inicie esas acciones.
McCarthy insistió en pedir a Biden que le conceda una reunión para analizar propuestas en la política hacia la isla. Esto no debería ser un tema republicano o demócrata. Este es un tema de Estados Unidos sobre la libertad y el futuro del mundo. Esto está a 90 millas de nuestro país. Esta es la punta de la lanza y la cabeza. Lo que alimenta el socialismo en toda América Latina, que significa más opresión, significa que no hay libertad. Señor presidente, solicitamos una reunión, porque si no se le ocurren las ideas, las tenemos. El líder republicano adelantó actividades en Miami durante 2 días. Estuvo acompañado de legisladores cubano-estadounidenses por Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami. En Nicaragua sigue causando desconcierto la naturalización de los expresidentes salvadoreños Salvador Sánchez Serén y Mauricio Funes. Según juristas, la decisión contraviene compromisos internacionales que Nicaragua ha suscrito para combatir la criminalidad. Donaldo Hernández nos tiene los detalles. El expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, no cumplió con el tiempo de residencia en Nicaragua requerido para naturalizarse como ciudadano nicaragüense, según explica el especialista en temas judiciales Yader Morazán. Se debe cumplir con los requisitos y formalidades contemplados en la ley, sobre todo el de temporalidad en la residencia continua, en el caso de Nicaragua, 2 años. De acuerdo con Morazán, quien fue funcionario de la Corte Suprema de Justicia, la nacionalización de los exmandatarios Salvador Sánchez Serén y Mauricio Funes obedece a que ambos son integrantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un aliado histórico del partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional. Participa del delito de encubrimiento por ser cooperador en la evasión de la justicia de estos 2 mandatarios señalados de actos de corrupción. Sin embargo, el partido oficialista Frente Sandinista defiende la naturalización de los expresidentes salvadoreños. El derecho a nacionalización lo tiene todos los países del mundo. Morazán explica que la naturalización de los extranjeros aliados del oficialismo es de vieja data. Mohamed Farrara, sobrino del dictador libio Gaddafi, ocupa cargos diplomáticos. También Funes aparece en las planillas de la Cancillería devengando un salario de más de 90.000 córdobas. La cifra que menciona Morazán equivale a más de $2.500. Sin embargo, Mauricio Funes ni Salvador Sánchez Serén podrán ser juzgados en El Salvador, porque la legislación nicaragüense prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Retomamos la información en el Mundo al Día. Un grupo de 29 atletas a quienes las vicisitudes del destino no lograron frustrar sus sueños conforman el Comité de Refugiados Olímpicos. Alonso Castillo nos cuenta de dónde vienen y quiénes son. Por segunda ocasión en la historia de los Juegos Olímpicos, el espíritu de los refugiados quema con la llama de la esperanza y el deseo. 29 personas que, por circunstancias que van desde la guerra hasta la persecución ideológica, se ven en la necesidad de escapar de sus países. Gustavo Mijares, abogado experto en derecho deportivo, le explicó a La Voz de América cuáles son los requerimientos. Está reconocido como refugiado según la ONU, y el segundo es cumplir con todos los méritos o requisitos que puedan estar preestablecidos para un deporte. Las candidaturas son analizadas bajo la lupa de lo estipulado en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y por el Comité Olímpico Internacional, comentó Mijares. Que es la Comisión de Solidaridad Olímpica, los jueces encargados. Entre los que lograron la hazaña está Yusra Mardini, quien se subió a una embarcación para escapar de Siria. Ella compitió en natación en Tokio. El venezolano Eldrick Sella Rodríguez escapó de su país y compitió en boxeo. La familia se vio en la disyuntiva de quedarse aquí o ir en busca de una mejor calidad de vida a otro lado. Deportistas de Irán, Siria, Sudán, Afganistán y otros 7 países fueron elegidos para competir. De acuerdo a la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, hay más de 82 millones de personas desplazadas en el mundo. Ningún atleta refugiado ha ganado medalla en los 2 Juegos en los que han participado desde 2016. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En California hay polémica por un proyecto con el que se busca construir una planta desalinizadora que generaría millones de galones de agua limpia. Pero ambientalistas advierten que el proyecto pondría en riesgo la vida animal y vegetal en esta zona. Verónica Villafañe nos explica. Las reservas de agua se están evaporando en California en medio de la sequía. Ante la crítica escasez de agua, avanzan planes para abrir una planta de desalinización en Huntington Beach, 70 kilómetros al sur de Los Ángeles. Pero la propuesta ha generado oposición. Hoy por hoy, las plantas desalinadoras no son medioambientales y es un efecto nocivo, no nada más para el océano, pero también para los bolsillos de las familias. Andrea León Grossman, de la Organización Ambiental Azul, explica que estas plantas necesitan cantidades enormes de energía para desalinar el agua y ese costo lo terminan pagando los usuarios. ¿Por qué dicen que esta planta sería nociva? Porque al extraer agua del océano, obviamente mata toda esa vida marina que extrae y después solo se puede desalinar la mitad del agua y la otra mitad es esta salmuera que es muy, muy salada y esa agua se va directamente otra vez al océano y mata todavía más vida marina. Poseidon Water opera la planta desalinizadora más grande del hemisferio occidental en Carlsbad, al norte de San Diego. Su vicepresidente Scott Maloney asegura que el impacto sería mínimo. No hay especies amenazadas o en peligro de extinción que estén en riesgo, y la mitigación implementada garantizará que el proyecto sea un beneficio ambiental neto. La planta generaría más de 50 millones de galones de agua limpia al día. Pero según León Grossman, conservar y evitar fugas en pipas que transportan agua y reciclarla son mejores alternativas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. La comunidad salvadoreña en Washington está de fiesta porque el 6 de agosto se celebra el Día del Salvadoreño Estadounidense. Diva Lizeth Cash visitó una de las calles más representativas de esa comunidad en la capital de Estados Unidos. Estados Unidos celebra el 6 de agosto el Día del Salvadoreño Americano gracias a una resolución del Congreso Federal en el 2016. En la capital estadounidense, las 3 cuadras que albergan 12 negocios salvadoreños en el área de Mount Pleasant se prepara para festejar. Los salvadoreños esperan ahora que las autoridades del Distrito de Columbia rebauticen la zona. Tengo un negocio acá en la Mampresa por 40 años. He venido viendo el cambio. Queremos que en las calles de la Mampresa se nos dé un pequeño espacio donde diga el pequeño El Salvador. En el 2020, El Salvador recibió en remesas casi $6 millones desde Estados Unidos, donde viven alrededor de unos 3 millones de salvadoreños, según el último censo. Así que hay que ser realista. El salvadoreño en el exterior es que ha mantenido a nuestro gran país, porque de verdad la economía ya cayó, así como en muchos lugares en todo el mundo. Desde que en el 2018 firmaron un acuerdo de ciudades hermanas, Washington y San Salvador adelantan iniciativas culturales y económicas. Los dueños de negocio aquí generan trabajo para todas nuestras familias, son parte vital también para la economía de la ciudad. El Día del Salvadoreño Estadounidense coincide con la celebración de las fiestas de la capital salvadoreña. Washington y Los Ángeles son las ciudades donde existe la mayor comunidad salvadoreña y también donde más actividades se realizan. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Una Barbie científica creó la compañía de juguetes Mattel. Se trata de su línea de muñecas Barbie modelo a seguir, con la cual rinde homenaje a 6 investigadoras que contribuyeron en la creación de las vacunas contra el coronavirus. El grupo incluye a la brasileña Jacqueline Goes de Jesús y la británica Sarah Gilbert. Un concepto diferente que busca estimular el interés de las niñas en la ciencia. Qué bueno por Mattel. Con esto nos despedimos. Les informó Yasmín López. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.